me aventuré a explorar una casa abandonada que se erguía solitaria en las afueras de un pequeño pueblo. La estructura, con sus tablas de madera desgastadas y ventanas rotas, parecía haberse detenido en el tiempo. Intrigado por la atmósfera ominosa que rodeaba el lugar, decidí entrar, armado solo con una linterna y mi curiosidad insaciable. A medida que cruzaba el umbral de la casa, el silencio se cerró a mi alrededor como un puño. El suelo crujía bajo mis pasos como si la casa misma estuviera suspirando por su abandono. La luz de mi linterna iluminaba muebles cubiertos por sábanas grises y fotografías antiguas que adornaban las paredes, con rostros desconocidos que parecían seguirme con la mirada desde sus marcos polvorientos. Subí las escaleras con precaución, evitando los escalones más agrietados, y me aventuré en las habitaciones vacías. En una de ellas, la temperatura parecía caer repentinamente, como si la presencia de algo más se manifestara en el aire. En la esquina, una muñeca rota yace en el suelo, su rostro desfigurado por el tiempo. Fue entonces cuando escuché un susurro apenas audible, como un eco distante que se filtraba desde las sombras. Mis sentidos se agudizaron mientras la voz tomaba forma, pronunciando palabras que no entendía, pero que resonaban con una tristeza palpable. La linterna tembló en mi mano, y el frío en la habitación aumentó. Decidido a descubrir el origen de aquel susurro, seguí la voz hasta el sótano. La escalera se volvía más empinada y oscura a medida que descendía, y el susurro se intensificaba, adoptando un tono más urgente. Una vez abajo, me encontré en una sala fría y húmeda, donde un viejo gramófono descansaba en una esquina. El susurro pareció converger en torno al aparato, y de repente, la aguja se movió sola hacia un disco polvoriento. Una música de época comenzó a sonar, llenando el sótano con una melodía melancólica. Una figura etérea se materializó en la penumbra, con ojos vacíos que parecían buscar algo perdido. Mis piernas se debilitaron, y la sensación de que algo más allí me observaba se hizo abrumadora. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró violentamente, dejándome atrapado en la oscuridad con aquella presencia indescifrable. El susurro aumentó hasta convertirse en un lamento desgarrador, y la figura se acercó lentamente. En ese momento, mi linterna falló, sumiéndome en la oscuridad total. La música continuaba, acompañada por risas fantasmales y susurros que resonaban en mi mente. Cuando por fin la luz regresó, la figura había desaparecido, pero la atmósfera seguía cargada de tristeza. Escapé de la casa con el corazón palpitando desbocado, dejando atrás el eco de aquella experiencia inexplicable. Aunque nunca supe qué encontré en ese lugar abandonado, la sensación de haber perturbado algo más allá de la comprensión humana perdurará en mis recuerdos. Tuve la desafortunada experiencia de visitar un lugar abandonado que, según decían, estaba sumido en la oscuridad y el misterio. Se trataba de un antiguo hospital psiquiátrico, alejado en las afueras de la ciudad. La estructura se alzaba como un monumento a la decadencia, con sus ventanas rotas y paredes descascaradas. Mi curiosidad por lo paranormal me llevó a aventurarme en ese lugar desolado, una noche fría. A medida que me adentraba en el edificio, una sensación de opresión envolvía el aire. El sonido de mis pasos resonaba como un eco fantasmagórico en los pasillos vacíos. Caminé por las salas vacías, donde las camas oxidadas y las sillas volcadas sugerían un abandono abrupto. La tenue luz de mi linterna se filtraba a través de la penumbra, revelando grafiti siniestro en las paredes. En mi mente, podía escuchar susurros indistintos y risas sombrías que desafiaban la lógica. Al llegar a la sala de terapia de electrochoque, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Un murmullo sutil se mezclaba con el susurro del viento que se colaba por las ventanas rotas. En ese momento, mi linterna comenzó a parpadear, como si la energía misma del lugar intentara apagarla. Un suspiro inquietante se deslizó por la sala, y las sombras parecían danzar con vida propia. Decidí explorar el sótano, donde se rumoreaba que los métodos de tratamiento más inhumanos tenían lugar en completa clandestinidad. Descendí por una escalera empinada, cada peldaño resonando con un crujido espeluznante. Al llegar al oscuro abismo subterráneo, un hedor rancio y metálico llenó mis sentidos. Entre las sombras, vislumbré figuras indistintas que parecían moverse. Los susurros aumentaron, convergiendo en un murmullo colectivo que susurraba nombres desconocidos y súplicas inaudibles.
Mi linterna dejó de funcionar por completo, sumiéndome en la oscuridad absoluta. Mis manos temblaban mientras buscaba desesperadamente la salida. Fue entonces cuando sentí una presencia fría a mi alrededor, como si la misma esencia del lugar estuviera observándome. Un lamento agudo resonó en mis oídos, y una sombra alargada se materializó frente a mí. No pude ver su rostro, pero sentí su mirada penetrante clavándose en mi alma. Una voz susurró en mi mente, pronunciando palabras ininteligibles que resonaron como gritos apagados. Corrí hacia la salida, tropezando con obstáculos invisibles en mi afán por escapar de esa pesadilla. Desde aquella noche, la sensación de que algo oscuro y sin rostro me sigue persiste en mi vida cotidiana. Mis sueños están plagados de los lamentos y susurros que experimenté en ese hospital psiquiátrico abandonado, recordándome que algunos secretos están mejor enterrados en las sombras. Hace algunos años, un grupo de amigos y yo decidimos explorar un parque de diversiones abandonado en las afueras de una ciudad olvidada. Aunque la diversión alguna vez resonó entre sus atracciones, ahora solo quedaba un silencio perturbador y estructuras desgastadas por el tiempo. El parque se llamaba Lunaris, y las ruinas de sus montañas rusas y norias proyectaban sombras inquietantes en la luz de la luna. Intrigados por la idea de descubrir los secretos de este lugar, nos aventuramos entre las estructuras desmoronadas y las risas fantasmales que parecían flotar en el aire. A medida que explorábamos, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El sonido de nuestros pasos resonaba de manera ominosa en la quietud del parque, y la sensación de ser observados nos persiguió como una sombra. Fue entonces cuando notamos movimientos entre las sombras, algo que se arrastraba sigilosamente a nuestro alrededor. Nuestro grupo se detuvo, con la respiración entrecortada, mientras una criatura extraña emergía de la oscuridad. Tenía una figura humanoide, pero su piel estaba cubierta de escamas. Sus ojos, fríos y sin vida, nos miraron con una intensidad que heló nuestra sangre. Un murmullo gutural escapó de la garganta de la criatura, y su presencia pareció contaminar el aire. No éramos los únicos testigos. Otras sombras se movían a su alrededor, como si el parque estuviera lleno de estas criaturas insólitas. El silencio se rompió con sus gruñidos y susurros indescifrables. En un acto impulsivo, tratamos de retroceder, pero la criatura avanzó hacia nosotros con una velocidad sorprendente. Su presencia parecía distorsionar la realidad a su alrededor, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla. Desesperados, corrimos entre las ruinas del parque, pero las criaturas nos perseguían incansablemente. Finalmente, nos refugiamos en una antigua atracción, cerrando la puerta detrás de nosotros. El sonido de las criaturas se desvaneció, pero el eco de sus gruñidos retumbaba en nuestros oídos. Nos quedamos allí, en la oscuridad, tratando de entender lo que acabábamos de presenciar. Cuando finalmente salimos, el parque de diversiones estaba nuevamente sumido en el silencio. No quedaba rastro de las criaturas extrañas, pero la sensación de su presencia se quedó grabada en nuestras mentes. Hace un tiempo, decidí explorar un edificio abandonado en los confines de la ciudad, una estructura desgastada por el tiempo y oculta entre la maleza. La fachada, cubierta de grafiti y ventanas rotas, proyectaba una sombra siniestra que me intrigaba y aterraba a partes iguales. Armado solo con mi linterna y mi valentía aparente, me aventuré dentro. Al entrar, el aire estaba cargado de una humedad rancia, y el sonido de mis pasos resonaba de manera ominosa en las paredes vacías. A medida que me adentraba en el corazón del edificio, una sensación inquietante se apoderó de mí, como si los muros mismos estuvieran impregnados con la historia de aquel lugar. Fue entonces cuando, en una sala oscura y desierta, me encontré con él. Un desamparado, con harapos colgando de su figura demacrada, emergió de la penumbra. Su mirada, fija y desesperada, se encontró con la mía, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro desgastado. Mis sentidos se agudizaron, y su presencia envió un escalofrío por mi espina dorsal. «¿Qué haces aquí?», pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi linterna titilaba en la penumbra. El hombre no respondió, solo continuó sonriendo de manera perturbadora.
Fue entonces cuando noté algo extraño en sus manos. Sostenía un objeto afilado, oculto en la penumbra, y la luz de mi linterna reveló destellos de metal. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente cuando me di cuenta de que aquel desamparado no tenía intenciones amigables. Retrocedí lentamente, pero él avanzaba hacia mí con una determinación que resultaba inquietante. Entonces, en un acto de desesperación, apunté mi linterna directamente a su rostro. La luz reveló la crudeza de su expresión, sus ojos desorbitados y la falta de humanidad en su mirar. Fue en ese momento que, como si la luz misma tuviera el poder de ahuyentarlo, el hombre dejó escapar un grito desgarrador y se desvaneció en las sombras. Me quedé allí, en la penumbra vacía, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. La realidad de la situación me golpeó con fuerza, y escapé del edificio abandonado con el corazón aún latiendo rápidamente. Nunca supe qué llevó a ese desamparado a actuar de esa manera, pero su presencia y el encuentro aterrador dejaron una marca imborrable en mi memoria. Desde aquella experiencia, he aprendido a ser más cauteloso en mis exploraciones. La sensación de lo desconocido en lugares abandonados puede ser más aterradora de lo que uno podría imaginar, incluso cuando se encuentra cara a cara con alguien que ha perdido toda conexión con la realidad. Durante una expedición urbana en un pueblo abandonado, descubrí una iglesia. Al ingresar, la atmósfera era densa y cargada de un silencio inquietante. La luz del sol se filtraba a través de vitrales rotos, pintando extrañas sombras en las paredes desgastadas. Los bancos de madera, cubiertos de polvo y telarañas. Mis pasos resonaban en la nave principal, y el eco parecía distorsionarse, creando una sinfonía fantasmal. Al llegar al altar, me encontré con una visión perturbadora. Figuras divinas mirando hacia abajo, pero sus rostros reflejaban una tristeza insondable. En lugar de velas, se amontonaban velas negras en el suelo, formando un círculo irregular. Mis ojos se posaron en las paredes, cubiertas de grafitis satánicos que desafiaban la santidad del lugar. Símbolos oscuros y palabras blasfemas se mezclaban con las imágenes sagradas, creando una paradoja visual que envolvía la iglesia en una atmósfera de profanación. Mientras exploraba más a fondo, el sonido de mis pasos se vio eclipsado por un susurro sutil, como un eco distante. Mis sentidos se agudizaron mientras el susurro cobraba forma, transformándose en un lamento lastimero que parecía emanar desde las propias paredes de la iglesia. Al acercarme al coro, la intensidad del lamento se convirtió en un grito desgarrador. De repente, las velas negras en el suelo se encendieron sin razón aparente, bañando la iglesia en una luz titilante. Las sombras danzaban en las paredes tomando forma y vida propia. En el centro del círculo de velas, una figura oscura se materializó lentamente. Era una entidad indescriptible, con ojos ardientes, y una sonrisa malévola que desafiaba toda lógica. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras la figura avanzaba hacia mí con pasos etéreos, rompiendo el lamento en un susurro gutural. Me sentí paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquel ser aterrador. En un instante, la temperatura de la iglesia cayó bruscamente, y la entidad se evaporó en las sombras. La luz de las velas se extinguió, sumiéndome en la oscuridad completa. El lamento continuó, pero esta vez parecía haberse desvanecido en el viento. Escapé de la iglesia abandonada con el corazón todavía martilleando, y la sensación de la mirada de aquella entidad grabada en mi mente. Nunca encontré explicación lógica para lo que presencié, pero la imagen de esa iglesia, con sus santos profanados, y el encuentro con lo inexplicable, sigue persiguiéndome en mis pesadillas. A veces, en la oscuridad de la noche, aún puedo escuchar el lamento que emanaba de aquella iglesia olvidada.